Avui Pablo i jo ens hem desplaçat ací al port de València per portar-vos un tema que ha causat molta polèmica. No hi havia a València estrangers. Pablo, eres un traïdor perquè m'ha posat aquesta estàtua d'ahir i m'ha posat això en el cap com si jo portara un barret. Pablo, això no m'agrada, de veres. Sí, anem a preguntar. Hola, ¿vos podem fer una pregunta? És molt ràpida. ¿Sou d'ací de València? ¿Sois de aquí de Valencia? Sí, sí, sí. No habláis valenciano. No, valenciano no, pero un poquito español. Nos viene muy bien porque el tema que estamos tratando hoy en nuestro canal de YouTube es extranjeros. ¿De dónde sois? De Ucrania. De Ucrania. ¿Qué opináis sobre lo que dice la gente de aquí vienen los inmigrantes a quitarnos el dinero? Me parece que no, porque en Ucrania, por ejemplo, la vida malita y por eso gente viene más por aquí. Quan te dic estrangers, tu en què penses? Tota la gent que és d'altre país. La gent que ve d'altre país lleva els diners, lleva el treball, lleva recursos públics. A la gent que estem ací, que som d'Espanya, sí o no? No, són els polítics. Polítics, que interessant. A veure, explica'm un poquet. Recursos els roben els polítics i la corrupció. Però tu saps que n'hi ha molta gent que pensa que no són els polítics, sinó que són la gent que ve de fora. Sí. Què els diries a aquesta gent que pensa així, al contrari del que penses tu? No n'hi ha res que dir-lo, ja tenen bastant en el que pensen ells. Hola. Estem fent un vídeo per a YouTube, ¿os podem fer una pregunta? Vale. Cuando te digo extranjeros, ¿qué te viene a la mente? ¿Inmigrantes? ¿De otro país? ¿Qué más te puedo decir? Turistas no, ¿no? Bueno, no, si dices extranjeros, otra cosa son turistas, ¿no? Que vienen aquí un par de días o semanas a pasar vacaciones, pero si vienen inmigrantes o extranjeros que están viniendo, digamos, a buscarse una vida, a buscarse una nueva vida, una nueva oportunidad para surgir, pienso yo. Yo soy extranjera, yo no vine a quitar trabajo aquí a nadie, ¿sabes? Yo aquí tengo mi familia, vivo aquí con mis hijos y si me sale un trabajo, pues lo trabajo. Yo no quito trabajo a nadie porque trabajo pienso que hay. Todo depende de la capacidad que uno se tiene. ¿Y podemos saber de dónde eres? Yo soy peruana. Ah, de Perú. Sí. ¿Que estás aquí patinando o no? Como hace tantísima calor, pues hay que salir con los niños ahora. Ya que no podemos viajar, pues al menos disfrutar un poco, pues aquí, del puerto, que los niños se diviertan, que patinen, que hagan amiguitos. Como verás que están ellos con unas niñitas también que tampoco son de aquí. ¿Sabes? Integrarle también a los niños con otros niños que no son de aquí. Pues, ¿tú crees que tus hijos son más tolerantes que otros? Por venir de fuera. Mis hijos son de aquí, mis hijos son españoles. Yo, la mamá, no soy de aquí, pero mis hijos son de aquí. Pero con ellos mismos han sido racistas. No me digas. Siendo ellos de aquí. Y han sido racistas con mis hijos, mismos españoles, ¿sabes? Pero claro, ahora pues eso sí es otro tema. Tus hijos tienen la nacionalidad española, pero los ven diferentes, ¿no? Y se meten con ellos como si... Porque, a ver, hay cierto racismo a lo mejor por mí, porque como yo soy extranjera, a lo mejor a eso les pasa a mis hijos. Me pasa en el colegio muchas cosillas, pero bueno. Madre mía, eso ya. Pues que se solucione. Hombre, es que yo he estado trabajando fuera también en el extranjero y me han acogido muy bien, entonces pienso que hay que acogerlos ellos como nosotros nos acogen por ahí, independientemente de la raza y del color que tengamos. Pero hi ha gent que no pensa així. Desgraciadamente para muchos. Por eso vamos como vamos, pero si todos pensaran de esta manera, pues todo iría mucho mejor. ¿Vostè coneix el tema de l'Aquarius? Quina opinió és la seua? Van fer bé en acollir-lo? Sí, hemos hecho muy bien acogerlo y yo lo que digo, ¿por qué no está el presidente recogiendo, haciéndose fotos con todos los que están llegando ahora? Que tienen menos derechos los que llegan ahora en pateras cochambrosas que aquellos que han venido en el Aquarius. Pues vamos a recogerlos igual y a tratarlos igual, ¿no? Y no tirarlos en los puertos como están, ¿vale?
Molt bé. Gràcies. Pues moltíssimes gràcies, de veres. Gràcies. Adeu. Hola, vos podem fer una pregunta? És molt ràpida. És molt ràpida. Vostè vol contestar? És superràpida. Vostè és d'ací, de València? Sí, Què opina vostè sobre els estrangers? A vostè què se li ve al cap? Estrangers? no, puede ser gente que viene de turista o puede ser también, no sé, de los que vienen en patera. Pero normalmente cuando me dices eso de extranjeros, pienso en turistas. I quina diferència n'hi ha per a vostè? En què es diferencien els turistes dels estrangers? Dels estrangers, dels immigrants, perquè igualment són persones, no? Pero unos entran con papeles y los otros no. No me refiero a que dejen dinero o no dejen dinero, a mí me da igual. Como a mí no me lo van a dar, ¿entiendes? Pero unos vienen con eso, con papeles, o sea, legales, y los otros vienen ilegales. N'hi ha gent que pensa que venen els immigrants així a llevar-nos el treball, a llevar-nos diners. Què pensa vostè sobre això? Està d'acord? Pues yo pienso que ellos no vienen por eso. Los que nos lo quitan no son ellos, son los que mandan que no hacen las leyes bien. A veure, per ací, Pablo. El món és molt xicotet i venen molt. N'hi ha pocs recursos per a tota la gent que ve, saps? I aquests recursos són primers per als espanyols que per als que venen de fora. Mira, jo estic en una ONG. Ah, sí? Quina? Bueno, no puc dir-ho. Ah, vale. No passa res. I entonces és el que n'hi ha. Saps? N'hi ha de tot. Així és que, què vols que te diga? I portem molts anys. Tu creus que primer els recursos són per als espanyols abans que per als de fora? A vegades sí. Però hauria de ser així o no? Mita i mita. O millor els recursos per a la gent que més ho necessita. Tu què penses? És que n'hi ha molta gent que necessita molt. Entonces jo penso que sí. Independentment de si són espanyols o no. Dona primer los de ma casa, després els de fora. Sempre ha sigut el mateix. Saps el que te vull dir? Així és que... Què li diu esta paraula? Extranjers, com la definiria? Y porque no son de mi país, ¿no? No, digo yo. ¿Usted cree que els estrangers que no són del vostre país venen així per a llevar-li els recursos o els treballs o... No, yo creo que pues porque su país no tienen nada y vienen aquí, pues yo creo que para un trabajo. Lo que pasa es que no hay para todos. Eso es lo que yo pienso. I com ho repartim? Si no hi ha per a tots, què fem? Yo qué sé. El que tenga que hacer algo, pues lo tendrá que hacer. A veure, vostè és la presidenta del govern. Què faria vostè? Uy, chica. Què faria? Donaria primer els recursos per a la gent espanyola? Hombre, o... a ver si me entiendes. En parte sí, porque hay mucha gente aquí necesitada. Pero digo yo que una parte del gobierno estará para eso. Una parte tendrá que ser destinada para la gente, que no es de aquí, viene de fuera, pienso yo. Pero es verdad que a veces hay cosas que no se comprenden. Com per exemple? Pues que a lo mejor dan cosas para afuera y tú estás aquí y a lo mejor a ti no te llega. I què coses són esas? Uy, pues yo qué sé, cuando no tienes paro o te acaba el paro, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Y luego vienen, que no es que sea por nada, vienen de fuera, oye, la no contributiva, pues oye, que también les den a los demás algo, ¿no? Però això vostè ho ha vist, ho ha presenciat, sap casos d'això o... Hombre, yo casos concretos... O ho ha escoltat, què passa en Hombre, aquestes yo no coses? sé casos concretos, no, pero yo mi sobrina tuvo dos mellizos y le daban leche para un niño. El otro que hace, mira, I als estrangers per als dos xiquets. hombre, digo yo, pero a mi sobrina le daban para uno. Y decía, bueno, el otro que hace, que mirar como su hermano, ¿sí me entiendes? Que está muy mal repartido el mundo, nena. The sun was out, I was walking around, just my shadow and me, wondering how I did without. Avui el tema que estem tractant és estrangers. Ui, mare meva, diuen tot. Sou d'ací de València? Sí, però la meva cunya és que és malagueña, però està pues, ja fa molt... Però de València. És extranjera? No es extranjera, no. Pero los españoles somos españoles. Somos españoles Pues yo me todos. voy a Madrid, soy extranjero en Madrid. Però per així diuen que si vas a Catalunya sí que ho eres, ha dit este home, no? Sí.
part de Catalunya és espanyola i catalana i altres són catalans a soles. O sigui, que ells sí que són estrangers. Ells volen ser estrangers, no volen pertenecer així a ser a l'estat espanyol. I els estrangers que venen de fora buscant treball, buscant una nova vida que siga millor... Això és benvinguts. Això és benvinguts? Els que venen ja... Els que tinguem així ja tenen prou, els que roben. Solo nos faltava que vinguen de fora també a robar-nos. El que ve a treballar i és honrat, que vinguen tots els que vulguin. Però el teu amic no pensa així. No, el seu cunyat. Ah, el seu cunyat. Sou família tots. Sí. Ah. Pues no. ¿Y cómo piensas tú? Pues muy fácil. A que si tú en tu casa tienes para comer para vosotros, no ayuda al vecino. Si te sobra, lo ayuda, ¿no? Primero los españoles y luego de fuera. Cuando en España no haya paro, como 3 millones, que entre lo que le dé la gana. Que no hace falta 200.000, que venga. Pero que no pensé que con 3 millones de parados, ¿qué quiere? ¿Entrar más? Entonces que lo que entra por lo que sale, ¿no? Ellos entran y nosotros nos iremos. Si es que és així de fàcil. Sí. Antigament, bueno, ja fa molts anys, els espanyols anaven a Alemanya en el seu contracte de treball i entonces, clar... Se anaven sin Però contracte. Bueno, sí, se anaven... sin contracte. No, però la majoria pues, tenien contracte i quan s'acabava el contracte és com la vendimia en França. La vendimia en França, els espanyols anaven allí, en el contracte. S'acabava el contracte, pa casi. Aparte, ¿para qué vienen aquí? ¿Para estar en la playa de mantero, que es lo que está? Esa es la faena de que le da el gobierno. Venga, venir y después de mantero. Venga. Porque no le dan papeles. No le pueden tener papeles, tienen que trabajar en lo que sea. Pero si no hay paro, ¿cómo van a venir si hay paro? Yo es una cosa que nunca he entendido. Pero porque en sus países estarán peor. Cuando vienen y se meten en un barco es porque tienen que estar muy mal y arriesgan sus vidas. Y por eso el mercado laboral es lo que está, que antes la gente por 1.000 euros decían que era una mierda 1.000 eurista y ahora todo el mundo está deseando. ¿Por qué? Porque han bajado el mercado ellos. Els estrangers han baixat el mercat. Claro, por supuesto. Sí, la veritat que sí. Si tú cobras 1.000 y llega uno y dice yo lo hago por 600, el empresario una patada de 1.000 y tengo 600. Y como venga uno por 300, se lo hace por 300. Uy, la germana. Yo trabajo con extranjeros. No, yo trabajo con extranjeros y siempre lo he dicho, pero no ahora, de hace muchos años. Y ellos cobran igual que nosotros, no se bajan, les bajan el precio para poder trabajar. Cobran igual. Son más dóciles, hay que quedarse y no se hace horas extra y son dóciles y traga. El español dice, no, yo trabajo 1 hora, me la paga como todo. Ahí està. No, però això és lo interessant, no? Que cadascú pensen d'una manera i puguem debatre. Sí. Ja veus que nosaltres 4, que som família, opinem cada un d'un... Es que yo pienso que no tenía que haber fronteras, que uno es, yo me pongo en su lugar, que si yo tengo que dar de comer a mis hijos o quiero vivir mejor, porque yo pienso que todos estos que vienen en patera y arriesgan sus vidas es porque tienen que estar muy mal. Muy mal, sufren violaciones, no tienen trabajo, tienen problemas políticos y entonces tienen que salir a algún sitio. Yo haría lo mismo. Sí. Mi padre ha sido inmigrante, mi padre ha trabajado en un barco fuera. El pare de ell, ¿no? Sí, el mismo. Ton pare ha En un contrato. Toda la vida él se fue a Venezuela sin contrato y se vino porque no había trabajo, pero luego estuvo en una compañía sueca trabajando un montón de años, 30 años. Sí, pero mira, si vienen aquí y te quitaran el trabajo a ti, me lo quitaran a mí, no lo veríamos igual. No lo veríamos igual. Si vienen de fora i te diuen, mira, ara col·loquem a un altre i tu te'n vas al paro, ja no ho veuríem igual. Però això ha passat? Vostè ha vist algun cas així? Que hagi passat? Este ho fa més barat, o que vostè al carrer? En l'agricultura sí, En la agricultura sí que han agarrat Sí que es verdad que para coger naranjas, eso sí que conozco yo, eso lo he tenido en mi casa, y han cogido, se le han dicho, si eres español, no, prefiero... Tu saps per on anem, no? Sectores en algunos sectores, no en todos. Perquè la gent que ve de fora, que ve, és el que diu també un poc la seva germana, o no? A veure què pensa. Que arrisquen la vida en el mar... Tienen que estar molt mal, no? Però és que venen així
i resulta que se donen compte de que no poden treballar perquè està tot ocupat, o sigui, no i què tenen que fer? Tenen que subsistir, o tenen o que robar, o que els ajuden la Creu Roja, els ajuden Càritas, els ajuden... Però què tenen que viure? De la caritat? Sí, és que el que no tiene... O per així diuen també una altra opció. Que cauen en manos de les màfies, perquè venen sin paper, tenen que estar, no sé exactament si és 2 anys sin papers, entonces tienen que treballar, porque no les donen treball si no tenen papers. Entonces tienen que trabajar en lo que... Exacto. La solución no es que vengan en patera, la solución es ir a sus países y solucionar el problema que tienen. Esa es la solución. Exactament. Aplaudiments, posa això dels aplaudiments, Pablo. Jo mateix aplaudís. Bueno, pues això. Ojalá se puga solucionar un dia o altre que nosaltres ho puguem veure. Ojalá. Y que nunca nos veamos en la situación de ellos. Que ja és prou. Pablo i jo despedim, després d'este debat tan intens i espontani, el vídeo d'avui així, amb unes vistes de luxe al port de València, on comença ja a caure el capvespre. Moltíssimes gràcies, subscriviu-vos, així vais, i fins el proper vídeo. Adeu!